Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. Mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen. Si es la primera vez que nos visitan, bienvenidos a su iglesia Identidad. Si alguien no tiene Biblia, cada domingo nos encanta regalar Biblias a las personas que no tienen Biblia. Si alguien no tiene Biblia y quiere una, levante la mano y con mucho gusto alguien les va a regalar una. Son regaladas, no cobramos, no tienen veneno, no hacen nada. Las regalamos con toda la intención de que puedan seguir la predicación, porque sí, la tecnología está muy padre, pero no hay nada como tener un librito que huele a libro y sirve y se puede utilizar y rayar y escribir en él. Entonces, si alguien no tiene Biblia, con toda confianza levante la mano, nos encantaría regalarles una. El día de hoy el mensaje se llama Santidad Progresiva. Como hemos visto y hemos estudiado a través de la vida de los patriarcas, en la vida de Jacob hubo muchas situaciones difíciles, muchos altibajos, como hay en nuestra vida. O sea, yo creo que si la Biblia estuviera llena de personajes heroicos, superpoderosos, que nunca se equivocan y nunca fallan, pues si de por sí no la leemos, pues yo creo que sería todavía más. Se me olvidó entregarles esto. Sería todavía muchísimo más complicada que la leyéramos, porque sería imposible identificarnos con personajes perfectos, porque tú y yo estamos muy lejos de serlos. Entonces, al igual que el creyente de hoy, cuando tú y yo decidimos creer, cuando tú y yo decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, nuestra fe a Dios, dice la Biblia que entonces somos separados, somos justificados. Incluso Pedro dice que somos nación santa, pueblo escogido, sacerdotes del Señor. Y yo a veces le pregunto, ¿neta? ¿Eso soy yo? Pero quiero que hoy, el objetivo de hoy es que tú y yo entendamos que Jacob, de la misma manera que tú y que yo cuando comenzamos a creer, tiene una santidad posicional. Es como el secretario de Hacienda que puso Andrés Manuel, que tenía cara de ¿qué hago aquí? Cuando lo estaban entrevistando. Pues alguien le dio el título y lo pusieron ahí. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios y le entregas con fe tu corazón a Dios, Dios dice, eres santo. Oye Dios, no es cierto, no soy. Eres, confía en mí. Y entonces comienza un proceso de santificación y ese es progresivo. Es decir, casi que te dan el uniforme de santo, pero no te lo has ganado y muy probablemente todavía no vas a jugar. Hay que entrenar, hay que trabajar, hay que forjar el carácter. Y eso es lo que le va a pasar a Jacob. Jacob todavía le quedan muchos años de problemas. Pero hace algunas semanas vimos cómo tuvo su encuentro con Dios y decidió entregarle su vida. Porque al final, por fe, somos santos. Pero la realidad es que aún debemos luchar contra la influencia del pecado en nuestras vidas. Quiero leer Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el apóstol Pablo nos habla al respecto de eso. Gálatas 5, 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres, vean eso, ustedes no son libres
para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay gente que se da golpes de pecho cuando falla y Dios te dice, yo sé que lo vas a hacer. No espero perfección, espero que trabajes hacia la perfección. Romanos capítulo 7 también habla de lo mismo. Romanos 7:21, quiero que leemos del 21 al 25. Ve el descubrimiento que hace Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida. La verdad es que lo leemos y a veces se nos olvida que somos nosotros. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero por otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios te perdona y te limpia y te levanta y te santifica. Pero Él entiende que va a haber errores en el futuro porque seguimos en un mundo corrompido. Seguimos en un mundo que está echado a perder. Y librarnos de esa influencia es complicado. Ahora, eso no quiere decir, el pastor dijo que puedo seguir haciendo lo que se me pegue en gana. No, lo que le estoy diciendo es que no se espanten cuando caigan. Levántense y sigan adelante y busquen la perfección y busquen la santidad. Es como cuando te compras una ropa nueva y le cae una manchita o le pasa algo. No, es que esa es la nueva, chin. Pero cuando es la que ya tienes bien gastada y percudida y fea y se mancha, no pasa nada. Cuando Dios te levanta, te da una ropa nueva, cuídala, protégela. Eso es lo que pasa aquí. Dios no se espanta por nuestro pecado, se espanta por nuestra indiferencia. Se espanta por cuando se nos acaban las ganas de seguir intentándolo. Porque vamos a ver hoy cómo Jacob, al igual que nosotros, va a experimentar esta verdad de hay que hacer lo bueno, pero no puedo. Y en realidad la vida de Jacob, tanto en su hogar, como en el trabajo, como en sus relaciones amorosas, experimenta la disciplina de Dios. Esa disciplina que muchas veces no nos gusta. Entonces, el hecho de que él experimentara la disciplina no significa que dejó de experimentar la gracia o que dejó de experimentar la fidelidad de Dios. A veces tú y yo creemos que cuando Dios nos regaña, ya se olvidó de nosotros. Que cuando te cachan en el pecado y hay que sufrir las consecuencias, ya Dios se olvidó de nosotros. Por eso muchas veces se habla cuando disciplinas a tus hijos, que no lo hagas enojado, que no lo hagas gritando, que el niño entienda que lo amas. ¿Sí? Porque al final Dios en su disciplina es una manera de mostrarnos a ti y a mí que nos importa. La disciplina de Dios es parte de la promesa de misericordia y fidelidad en nuestras vidas. Preocúpate cuando Dios deje de disciplinarte. Ahí sí preocúpate, porque muy probablemente es Dios diciendo este cuate es caso perdido, ya, suficiente. Como lo vimos la semana pasada, Jacob formó un hogar ya complicado porque se le ocurrió la fantástica idea de casarse con las dos hermanas. Bueno, no se le ocurrió a él, lo engañaron, pero pues terminó con dos hermanas. Entonces imagínate la hermosura que existía en su hogar, la felicidad de estar casado con dos mujeres que son hermanas, que compiten, la guapa y la feita, la que tiene hijos y la que no puede tener hijos. Hoy vamos a ver cómo Lea era miserable porque nunca la amaron y Raquel era miserable porque no podía tener hijos, y entonces imagínate la miserable vida del pobre Jacob. Porque eso sí, hombres, esfuércense por mantener a sus mujeres felices. Cuando la mujer es miserable, nosotros también, chavos, hay que ponernos las pilas.
Entonces hay que trabajar en eso. Y entonces aquí vemos, hoy vamos a conocer el origen de la tribu de Israel. Hoy vamos a conocer el origen de este pueblo judío que viene precisamente de Jacob. Y nos vamos a dar cuenta por qué no debe de sorprendernos que a lo largo del tiempo el pueblo de Israel cometió tantos errores. Porque vamos a ver cómo su origen estuvo bastante conflictivo. Porque al final, y mensaje para los padres, los hijos reflejan lo que ven en el hogar. No hay de otra. Entonces, cuando ves a un pueblo de Israel con poca disciplina, conflictivo, rebelde, inconstante, entiendes que eso es lo que veían y aprendieron de Jacob. Evidentemente no fue un ejemplo para sus hijos. Los padres, ojo, los padres son los maestros y los guías espirituales de los hijos. No es el pastor, no es el maestro de la escuela dominical, mucho menos el maestro de la escuela católica o cristiana al que metiste a tus hijos. Como padres, nuestra responsabilidad es ser el guía espiritual y el maestro de tus hijos. Entonces, seámoslo. Jacob y sus esposas no cumplieron con esa responsabilidad y así comienza el problema en Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2. Cuando Raquel vio que no podía darles hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios?, le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. El gran anhelo de cualquier esposa, bueno, en aquellos tiempos, ahorita ya no tanto, pero el gran anhelo de cualquier esposa en aquellos tiempos era darle un hijo a su esposo. Ese era el gran anhelo. Y piensa esto, de la misma manera que Sara y Rebeca, Raquel también tenía la ilusión de ser madre. Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel fue estéril. Debido a esto, a esta esterilidad, a este deseo que ella tenía, la envidia entró en escena. Ahora, siempre me gusta definir la envidia porque a veces tú y yo creemos que la envidia es desear lo que el otro tiene. Y la verdad es que la envidia no es eso, ¿eh? La envidia no es desear lo que el otro tiene. La envidia es que el otro tiene lo que tú no tienes. Porque si él no tuviera eso que tú quieres, tú tampoco lo querrías. Es como el niño chiquito. Tienes a los dos hermanos y está el grandote jugando con algo y el chiquito jugando con algo. Entonces el grandote guarda lo suyo y va por lo del chiquito. Hace siglos que no juega con ese juguete, pero ahorita lo quiere porque el otro lo tiene. Eso es la envidia. Querer algo que el otro tiene, pero lo quieres no porque lo necesites, sino por el placer que le da a la otra persona. Entonces, tú no quieres que la otra persona tenga un placer que tú no tienes. ¿Han escuchado que el viejo, una analogía que hay de los cangrejos japoneses y los cangrejos mexicanos? Y dice que los cangrejos japoneses los ponen en una jaula y tapan la jaula. Y al cangrejo mexicano lo dejan destapado. Alguien llega y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Es que mira, los japoneses los tengo que tapar porque los japoneses se ponen a trabajar juntos y suben uno al otro y salen. El mexicano no, el que va subiendo le jalan la pata. Eso es la envidia. Y eso es lo que pasa a Raquel. Raquel sí quería tener hijos, pero aparte está viendo a Lea tener hijos, que ella no tiene. Ella es la amada. Lea es la feita. Porque ella sí y yo no. Y entonces detrás de cada envidia, eso no se les puede olvidar, que detrás de la envidia siempre hay tristeza, siempre hay resentimiento. En el cristianismo es algo bien común, porque no hay nada peor que ver que bendigan al hermano. O sea, si tú vas a la iglesia con alguien y tú eres el que lee la Biblia y tú eres el que viene todos los domingos y le vas de la patada y luego llega un vato nuevo que acaba de conocer al Señor y de repente le empieza a ir bien y ¿por qué? Si yo aquí estoy como negro todos los domingos y él ve acaba de llegar y ya solucionó sus broncas. Nos da envidia la bendición que Dios le da a los demás. Piensa en el egoísmo de Raquel. Piensa esto. Jacob
ya le dio 14 años de amor a Raquel. 14 años de su vida se los da a ella, le muestra su amor de esa manera, pero Raquel no es feliz. Porque Jacob le da algo, pero ella no quiere ese algo, ella quiere lo que no puede tener. ¿Te parece similar? Dios, en este caso Jesús, dio su vida por nuestra salvación, dio su vida por nuestra eternidad. Ay, pero la eternidad, ¿qué? Dame dinero, dame trabajo, dame mujeres, dame éxito, dame fama. ¿Yo para qué quiero la eternidad? La eternidad me preocuparé cuando me muera. Ahorita yo no quiero amor, yo quiero hijos. Eso es lo que está diciendo Raquel. Tú y yo, a ver, yo no quiero eternidad, yo quiero dinero, yo quiero un trabajo. Así nos comportamos con Dios. Jacob dio 14 años, Jesús dio su vida por nosotros y lo menospreciamos. Piensa, Raquel tiene marido, Raquel tiene casa, Raquel tiene bienes, Raquel es amada, pero como no tiene hijos es miserable y no solo eso, le reclama a su marido, le exige a su marido. Jacob no tiene el control sobre los hijos, eso lo sabe perfectamente Jacob. Y entonces Raquel, la muy amada, que sí tiene un deseo saludable de ser padre, quiero ser madre de hijos, pero al final ese deseo no justifica. Es que yo lo único que le pido a Dios es trabajo para poder mantener a mi familia. El hecho de que no te lo dé no te da derecho a hacer tranza, a robar, porque solamente estoy viendo por mi familia. Eso no es lo que significa. Eso no justifica el pecado. La actitud de Raquel lo único que hace es mostrar rebeldía y aparte de todo, cuestionar la voluntad de Dios. Porque entonces le está diciendo a Dios, no me interesa lo que tú quieres hacer, quiero que se haga lo que yo quiero. Su impaciencia es pecaminosa, su impaciencia refleja su estado espiritual, porque Dios es claro en su mensaje. Dios le está diciendo, no quiero que tengas hijos. ¿Por qué? No tengo idea, pero no quiero que los tengas. Piensa en eso que tanto anhelas que Dios no te da. Es que yo solo quiero un esposo, yo solo quiero un novio, yo solo quiero una novia, yo solo quiero un trabajo, yo solo quiero dinero, yo solo quiero una mejor casa, yo solo quiero un mejor carro y Dios no te lo da. Y entonces te enojas con Dios y Dios te dice, no te doy un carro porque te vas a matar, no te doy un hijo porque lo vas a malcriar, no te doy un trabajo porque te van a agandallar. O sea, no sabemos, pero nos aferramos. Nuestro deseo y nuestra envidia y nuestro ego y nuestra vanidad nos impide ver lo que Dios está haciendo. Ay, ¿ves que por qué no me va bien en lo que estoy haciendo si le echo tantas ganas? Porque a Dios no le importa que te vaya bien, a Dios le importa que tu carácter esté bien. Las ambiciones y los deseos humanos no producen cumplimiento en las promesas de Dios. No porque yo lo desee y la ambicione, Dios me lo va a dar. Dios te lo va a dar cuando tu carácter esté preparado. Siempre que alguien me dice, es que ¿por qué Dios no me manda al hombre que tanto anhelo o a la mujer que tanto anhelo? Y yo le digo, ¿estás seguro que Dios no te lo ha mandado? O más bien Dios no ha provocado que se encuentren porque tú no estás listo para encontrarte con esa persona. Tal vez Dios no te ha puesto el trabajo que tiene pensado para ti porque tú no estás listo para ese trabajo. A veces es muy fácil cuestionar a Dios y es muy difícil ver hacia adentro y pensar, ¿por qué no la estoy recibiendo? A Dios le importará siempre más nuestro carácter que nuestra comodidad. A Dios le importará siempre más nuestra eternidad con Él que nuestra comodidad. Y entonces continúa el versículo 3 y dice, Raquel le dijo, toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. El orgullo despertó envidia, la envidia despertó los celos y los resultados de los celos pues llevó más broncas. En aquel entonces es socialmente aceptado que pues la esposa agarra a su sierva, se la dé al hombre, tengan un hijo y ella puede reclamar el hijo como suyo. Así está, así era culturalmente hablando. Pero esto es la prueba de que no porque sea socialmente aceptado es bíblicamente correcto. O no porque sea socialmente aceptado, Dios está de acuerdo con eso. Quiero que a veces vemos y decimos,
Es que, Raquel, ¿cómo se le ocurrió eso? Pero quiero que pensemos en Jacob. O sea, Jacob seguramente está bien, mi amor, me sacrificaré y tendré relaciones con Bilha. O sea, imagínate eso. La realidad es que, y este es un mensaje para los hombres, es evidente que Jacob no está mostrando la capacidad para consolar a su esposa. Jacob no está mostrando la capacidad para tener una fe firme. Porque si Jacob pudiera consolar a su esposa, si Jacob y su fe fueran fuertes, entonces su mujer entendería que no es voluntad de Dios y eso no justifica cometer otro pecado. Pero a veces como hombres, ay, ya vieja, lo que tú quieras, sí, ya, cállate, deja de dar lata. Como hombres es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. ¿En alguna parte ves que Jacob haya orado por la esterilidad de su esposa? Piensa cómo Abraham, piensa cómo Isaac le quitaron la esterilidad a sus mujeres a través de la oración, a través de la fe, a través de la entrega total a Dios. A Abraham le tomó 25 años. A Isaac otros cuantos. Jacob dice, ay, haz lo que quieras, de Bilha vete, ya. Los hijos no son necesarios para tener una relación feliz. Nuestro gozo no está en los hijos, está en Dios. Entonces, eso es lo que le faltó a Jacob. Jacob está teniendo problemas aquí. Y entonces Raquel diseña una estrategia en su mente, en sus fuerzas, en su conocimiento, en su cultura, y le da a la sierva esperando que a través de ella tenga una familia. Pero yo me pongo a pensar, ¿quién no se acuerda de Ismael? Ismael, el hijo de Abraham. Porque hace muchos años había otra mujer estéril y esa mujer dijo, agarra a mi sierva, y de ahí nació Ismael, otro hijo de Abraham que no es parte de la promesa y que ahorita está peleado con la familia. Y entonces Raquel no aprende de Sara y comete exactamente el mismo error y genera conflictos y genera problemas, porque no porque esté aceptado la institución del matrimonio puede ser ignorada. Hoy, pues total, es bien fácil divorciarse, no hay bronca. Nos casamos, si no podemos nos separamos. O es más, ni nos casamos, vámonos a vivir juntos, sirve que nos podemos separar cuando queramos. El problema es que la institución del matrimonio es ignorada. Y entonces ellos no aprenden la lección, confían en su humanidad y cometen el mismo error. La estrategia tuvo éxito humano, pero no divino. Llegó un hijo, pero no quiere decir que el hijo viniera divinamente. ¿Sí me explico? Vayan a versículo 4. Entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob. No fue una vez, no fueron 2 veces. Él durmió con ella, Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Ojo, vean lo que dice. Oyó mi petición y me dio un hijo, luego volvió a embarazarse y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Entonces, si bien es una práctica normal, no quiere decir que está bien. Entonces, todavía ella dice, le voy a poner Dan, Dios me ha hecho justicia. O sea, Raquel cree, y eso es bien importante, Raquel cree que como obtuvo lo que quería, viene de Dios. Es como cuando tú quieres dinero y entonces haces una tranza en el trabajo, agandallas a alguien, le pides prestado a alguien y no le pagas. Y entonces, como ya resolví mi bronca, Dios me ayudó. Si no fuera de Dios, no hubiera conseguido el dinero. Y aquí vemos eso. Aquí vemos que Dios le da un hijo a Raquel, entre comillas, porque no se lo está dando a Raquel, se lo está dando a Bilha. Bilha le está quitando el hijo Raquel le está quitando el hijo a Bilha. Entonces,
No porque obtuve lo que quise significa que Dios está de mi lado. No porque obtuve lo que quise significa que Dios lo está bendiciendo. El segundo nombre del hijo, el segundo hijo se llama Neftalí y ese me llamó la atención porque dice, he luchado y estoy ganando, o sea, venme. Estoy haciendo bien las cosas. Dios está de mi lado. El orgullo sigue presente. La actitud de Raquel no es la correcta y por lo tanto su actitud trae consecuencias y la familia sigue tomando malas decisiones. Y entonces el versículo 9 dice, mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, pues seguía peleando con la hermana, seguía teniendo la actitud incorrecta. Entonces Dios dice, pues tú tampoco. Tú ya tuviste tus hijos, suficiente. La competencia y egos de Lea traen consecuencias, siguen adelante. Lea ya no pudo quedar embarazada y entonces, pues voy a hacer lo mismo que mi hermana. Y agarra a Zilpa y Jacob, ay, está bien, otra vez me sacrifico por el equipo. La envidia es un pecado que conduce a la amargura. La envidia es un pecado que resulta en más pecados. Y dice, el nombre del primer hijo es Gad. Qué afortunada soy. Asume una bendición donde no la hay. El nombre del segundo hijo es Aser. Qué alegría, voy a ser envidiada. Y entonces, al final, el pecado es contagioso. El pecado es contagioso y trae consecuencias, ¿sí? Quiero que leamos esa parte en el versículo 9. Dice, mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Zilpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Zilpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad porque dijo, que afortunada soy. Entonces Zilpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser porque dijo, qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Vean mi pecadote, aquí está. Entonces, hubo ego, vanidad, poligamia, peleas, conflictos, y sigue adelante la cosa. Versículo 14. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén, el primer hijo de Lea, encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Rubén era el primogénito de Jacob, fue el primer hijo de Lea y aproximadamente en esta parte de la historia tiene 4 años. Durante la cosecha recoge mandrágoras. ¿Qué es una mandrágora? La mandrágora es como una manzana chiquita, se considera un fruto afrodisíaco. Y entonces, ¿qué pasa? Es, bueno, un fruto afrodisíaco y un fruto que tenía o tiene capacidades para eliminar la esterilidad. Y entonces llega Rubén con sus mandrágoras, Raquel la ve y dije, con eso voy a tener hijos. Ve, ya se supone que tuvo 2, ya se supone que Dios la bendijo, pero ella en el fondo sabe que eso que hizo estuvo mal y que en realidad no son sus hijos. Ella quiere todavía lo que siempre ha querido, su carácter no ha cambiado, al contrario, puede ser que esté peor. Y entonces le dice a Lea, dile a tu hijo que me dé las mandrágoras. Quiero que las mandrágoras curen la fertilidad. Y entonces la negociación hace que esto se ponga peor. Versículo 15. ¿Cómo? ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? Lea le dice, ¿ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro y ve lo que le dice. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Ay, va Jacob otra vez. Está bien, hoy me toca con ella. ¿Ven el carácter de Jacob? ¿Ven la falta de fuerza de hombres? Es nuestra responsabilidad tener el carácter, no de la esposa, no del hijo. Es nuestra responsabilidad levantarnos en fe y salir adelante. El problema aquí, sí, Raquel y Lea eran unas fichitas, claro, vienen de Labán de un pueblo idólatra.
No puedes esperar que de ella salga la solución. Jacob es el que sabe, Jacob es el que conoce, Jacob es el que tiene la relación con Dios. Y es el más menso de todos. Ay, hoy me toca con ella, mañana con aquella. No hay bronca, yo sufro. Y vean la expresión, pagué por ti. Jacob no tiene ninguna intención de corregir la situación. Él está feliz, 4 mujeres. Pero sigue pecando y por lo tanto las consecuencias siguen. Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada. Y dio a luz a un 5.º hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo, Dios me ha recompensado. Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa. O sea, Dios me recompensó por mi pecadote. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un 6.º hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Lea no es perfecta, ojo, y es bien importante eso. Lea está cometiendo errores, Lea está fallando, pero es la primera vez que aparece en la jugada una oración. Lea no es perfecta, pero su espíritu ya está en el lugar correcto. Y entonces, como dice aquí, evidentemente ha estado orando. Y ha estado orando a Dios por otro hijo. Y como su espíritu y su carácter ya están en el lugar correcto, está avanzando, Dios le responde la oración. No es perfecta, ojo. Pero ya su espíritu está avanzando a una relación con Dios. Por lo tanto, le responden y le puso por nombre Isaacar, que es hombre de recompensa. Incluso ya recibe a Isaacar y ahora entiende que está siendo recompensada porque su fe y su carácter están mejorando. El último hijo de Lea se llama Zabulón, dice, Dios me ha dado una buena recompensa. Sin embargo, el problema aquí es que sí ha mejorado, pero ella sigue pensando que a través de los hijos va a obtener el amor de Jacob. Y entonces Dios dice otra vez, porque en lugar de ver el amor de Dios a través de sus hijos, ella sigue aferrada a lo que no tiene. Dios le da demasiadas cosas, la única que no le da, ella la sigue queriendo y ella sigue aferrada. El anhelo constante de Lea no son los hijos. El anhelo constante de Lea es Jacob, que Jacob la reconozca como su legítima esposa. Y entonces deja de ver todo lo que tiene y se enfoca en lo que no tiene. Y eso somos tú y yo de nuevo. ¿Cuántas veces en la vida ves todo lo que tienes? ¿Y cuántas veces ves en la vida lo poquito que te falta? Continúa el versículo 22. Después, ve eso. Dios se acordó. Les recuerdo que cuando dice se acordó la Biblia, no es como que Dios dijo, ¿qué andabas? Algo tenía que hacer. Ah, sí, Raquel. No significa eso. Es un paralelismo que la Biblia usa para relacionarse contigo y conmigo. Es decir, le pone como un atributo humano a una situación de Dios para que tú y yo la entendamos. Y entonces después Dios se acuerda de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones. Raquel por fin se pone a orar, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios me ha quitado mi deshonra, dijo ella. Y le puso por nombre José porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Finalmente Raquel concibe un hijo. Estos versículos claramente indican que no se debió a ningún esfuerzo humano. No fueron las mandrágoras lo que le dieron fertilidad. No fue su esfuerzo, fue Dios. Dios finalmente dijo, ya, contesta sus oraciones. Es decir, Raquel por fin está cambiando su actitud. Ya no está resolviendo los problemas en su mente, en sus fuerzas, en su capacidad. Está confiando en Dios.
Le está entregando las cosas a Dios. Le está entregando la situación a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios cuando le entrega la situación? Dios la agarra y la toma y asume el control. Y entonces le ponen por nombre José a este niño porque sabe que si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Y eso me pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes que si Dios ha hecho algo en tu vida, lo puede volver a hacer? Que si Dios ha hecho en la vida de alguien, lo puede volver a hacer. Pero al final de cuentas, toda esta situación, pues ya es complicada, ya es estresante, ya está la esposa legítima, la esposa amada, la sierva de la feíta, la sierva de la guapa. Ya son 4 mujeres, 11 hijos, hombres. La Biblia menciona una hija mujer, no sabemos cuántas mujeres más había. Entonces, ya hay 11 hijos, 4 mujeres. Imagínate al pobre de Jacob, pobrecito ahora sí. Pero esto es estrés y complicación que él mismo trajo. Probablemente Jacob tuvo una vida miserable, pero ¿quién se lo buscó? ¿Quién se lo provocó? Imagina 4 esposas, varios hijos, un terrible suegro que siempre se lo quiere agandallar. Y entonces, por lo tanto, pues Jacob ya está harto. Versículo 25 continúa y dice: poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, libérame para que regrese a mi casa. Ya al menos está mi mamá y me cuida a 2 chiquillos. Para que regrese a mi casa en mi propia tierra, permíteme llevarme a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Entonces probablemente el nacimiento de José coincide aproximadamente con los 14 años de trabajo que ha tenido ya Jacob. Sin embargo, Jacob todavía va a trabajar 6 años más después del nacimiento de José para poder cumplir los 20 años que le iba a tocar estar ahí. Jacob quiere un hogar independiente, pero no está preparado. Jacob, a pesar de que son sus hijos, a pesar de que es su esposa, Labán, por la autoridad y por la costumbre de aquella época, podía reclamarlos como suyos. Y entonces Jacob decide no entrar en conflicto y le dice: ya, dime qué quieres que haga para poderme llevar a mi familia. Y entonces en el versículo 27 le dice: por favor, escúchame, respondió Labán, me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Entonces Labán siempre está pensando en lo material. Jacob llega y le dice que se quiere ir y como que parece que está bien, pero su avaricia y su egoísmo siempre están en primer lugar. Esta respuesta parece demasiado buena para ser cierta. Labán le dice: sí, está bien, vamos a llegar aquí a un arreglo. Pero la realidad es que la respuesta de Jacob sugiere que él está preparado para defenderse de los trucos de este hombre que ya conoce, ya sabe que no es un buen hombre. Y en el versículo 29 dice: tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho, pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Entonces la respuesta de Jacob es buena, con autoridad, pero al mismo tiempo es humilde y reconoce la grandeza de Dios. Los resultados del trabajo de Jacob son evidentes. Y a veces yo te digo, es que en tu vida son evidentes los resultados de tu trabajo, de tu esfuerzo. Si no, es porque probablemente estás creyendo que es tu esfuerzo y no el de Dios. Dios trabaja a través de nosotros. Y en el versículo 31 dice: ¿qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. No me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas. Junto con todas las ovejas negras, dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán, sea como
tal como has dicho. Entonces Labán le pregunta, ¿qué quieres? Jacob le dice, no me des nada, vamos a llegar aquí a un arreglo, porque al final de cuentas cualquier arreglo con Labán es riesgoso. Y Jacob lo sabe, ya lo agandallaron, le dieron a la feíta cuando él quería a la bonita. O sea, él ya sabe que lo pueden agandallar, pero en este punto Jacob ya está aprendiendo a confiar en la providencia de Dios. Jacob por fin está entendiendo que Dios lo va a cuidar, que Dios le prometió estar con él. Y entonces le ofrece algo a Labán que él no puede rechazar. ¿Qué le ofrece? Le dice, mira, tenemos cabras y ovejas. Ponte a pensar en tu vida. ¿De qué color son las ovejas? Blancas. ¿Cuándo han visto una oveja negra? Pues muy de vez en cuando. La realidad es que las ovejas negras son muy complicadas de encontrar. Entonces, y en cuanto a las cabras por el contrario, es muy complicado que haya cabras como moteadas o pintas. Y entonces le dije, mira, las cabras pintas y moteadas, que son las menos, échamelas. Y las ovejas negras, échamelas. Y entonces cada oveja que salga así de las chiquitas y feitas, me la quedo yo, y las puras, buenas así, te las quedas tú. Y entonces Labán dice, ya lo fregué. Eso me gusta, vamos a aprovechar con eso. Y entonces, al final las ovejas son mayormente blancas y las cabras son todas negras o café oscuro, no hay moteadas. Y pues podemos suponer que Jacob tenía muy poquito y Labán se quedó con la mayoría. Y entonces lo que hace aquí es que entonces Labán dice, ¿cómo me friego este vato? Y entonces pone 3 días de distancia de caminar entre el rebaño ahora de Jacob y el rebaño de Labán. Y continúa el versículo 35. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. O sea, le quita sus ovejas, se las da a sus hijos, y tú Jacob, sigue chambeando con las mías, porque quiero más ovejas. Labán es desconfiado, sigue queriendo agandallarse a Jacob. Labán sospecha de Jacob, él es cuidadoso, él quiere hacer algo, él no quiere que Dios lo agandalle, pero él se le olvida que en este caso Jacob está tomando en cuenta a Dios. Y Dios va a respaldar el trabajo de Jacob, lo va a guiar y lo va a proteger tal cual lo prometió. Y entonces el capítulo termina de una manera muy, a veces como fabulosa, porque dice que Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaron con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se aparaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba a esos corderos del rebaño de Labán. En la época del celo, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se paraban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico y con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Entonces, Dios bendice a Jacob, no por su método de reproducción científica que se aventó, No quiero que de aquí se vaya, a ver, vamos a hacer negocio con alguien. No. Dios bendice a Jacob en este método de reproducción. Dios bendice su trabajo porque su fe está en el lugar correcto. Finalmente Jacob se dedica a 2 cosas: trabajar y confiar en Dios. A diferencia de con sus mujeres, que lo único que hacía era seguir órdenes y haz lo que tú digas. Finalmente él toma la sartén por el mango y se pone a hacer algo. Finalmente está haciendo su parte. Al final dice que Jacob se hizo muy rico. Dios bendijo a Jacob, pero ojo, no lo bendijo por quien era Jacob, no lo bendijo por lo que hizo Jacob, lo bendijo
por quien es Dios y por lo que Dios está haciendo en él. ¿Qué le prometió Dios a Jacob? Fidelidad, protección, seguridad, que iba a regresar. Entonces, Dios lo único que está haciendo es cumplir su promesa. Dios hizo un pacto con él, Dios lo cumple. Dios hizo un pacto contigo y lo va a cumplir si tú estás en el lugar correcto, trabajando y confiando. Al final, ¿qué aprendemos de Jacob? Aprendemos 4 cosas. Número 1, no hacemos de la riqueza una meta. La riqueza es un resultado. La riqueza es, mi meta es entregar a Dios, honrar a Dios, seguir a Dios, y sé que si lo hago, la riqueza será resultado de mi fe, de mi confianza, de mi trabajo. Pero no es mi meta, porque si no tengo riqueza, no quiere decir que Dios no está conmigo. Número 2, no tengas, eso es bien importante porque ahora los empresarios salen de todos lados. No tengas miedo de trabajar por los demás y tratar de aumentar su riqueza mientras tú trabajas para aumentar la tuya. Es que no me voy a partir el lomo por el dinero de alguien más. Pues, Jacob trabajaba por alguien más, pero él trabajaba a la par por ser independiente. Tú y yo queremos ser independientes por obra de gracia del Espíritu Santo. No, hay que trabajar. Que no nos dé miedo trabajar para alguien mientras a la par estés trabajando por ti. Número 3, trabaja duro y dedícale el éxito a Dios. Y muy importante, dedícate al éxito de tu empleador. Si estás trabajando aquí, por él me parto la cara. ¿Sí? Por él trabajo y por él hago las cosas. Y finalmente, confía en Dios. Eso es lo más importante. Si confías en Dios, la riqueza llegará eventualmente. Si confías en Dios, tu trabajo tendrá frutos. Si confías en Dios, alcanzarás el éxito. Al final, a pesar del engaño, a pesar de los tropiezos, a pesar de los errores, a pesar de la falta de carácter, a pesar de la falta de fe, en la vida de Jacob, la gracia de Dios sobreabunda porque cree en Él. Y eso funciona con nosotros. La gracia de Dios sobreabunda en la vida de los que en Él creen. ¿Quieres que la gracia de Dios esté contigo? Cree. ¿Quieres que tu trabajo se vea recompensado? Cree. ¿Quieres que tu esfuerzo se vea recompensado? Cree. Pero a veces tú y yo decimos, Dios, haz para creerte. Y Dios te dice, yo ya hice mi trabajo. Te toca a ti confiar en mí, obedecerme a mí. Al comienzo del mensaje les dije que el creyente está en un proceso. Si estás sentado aquí, estás en un proceso. Hay quienes están por empezar, porque tal vez todavía no se animan a darle su vida a Dios y no saben qué onda con Él. Ay, no sé, esto está medio raro, escucha chistoso. Tal vez ya diste el primer paso, tal vez ya te entregaste, tal vez estás por darlo, tal vez vas a la mitad del camino, tal vez ya casi llegabas y te caíste. Pero estamos en un proceso. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. La santificación progresiva es entender que soy santo, pero me puedo equivocar. Es entender que soy santo, pero voy a cometer errores. Es entender que mis errores no son excusas para dejar de trabajar, para dejar de esforzarme, para dejar de confiar, para dejar de entregarle mi vida a Dios. Porque a veces digo, ya pequé, pues ya no tiene caso, no puedo. Esto de seguir a Dios está bien difícil, no lo voy a hacer. Al igual que en la vida de Jacob, en la vida de nosotros, en la vida de un creyente, la lucha entre el pecado y la santidad, entre la carne y el espíritu, entre Dios y el diablo en nosotros, es real, no te sientas mal. El que está al lado tuyo batalla igual o peor que tú. Dile al de al lado, yo también batallo. Díselo, con confianza, yo también batallo, yo también me esfuerzo. No, la vida no es fácil, yo también batallo. Hay gente que cree que porque estoy aquí parado, no, pues yo soy Juan Camané y a mí no me pasa nada. No, yo también batallo. Él también batalla, aunque toca bien bonito.
Todos batallamos. Leí una frase que me encantó y dice: el éxito de la vida cristiana no se logra mediante la eliminación del pecado en la vida del ser humano, sino mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo, quien obra según la gracia de Dios. El proceso de santificación es de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es confiar en el proceso. Es confiar en el que está trabajando. Es confiar en el que quiere algo contigo. Es confiar que si hoy estoy sentado aquí, puede ser, pues yo nomás vine porque iban a presentar a Mateo, ¿no? Yo nomás vine porque mi esposa viene latosa. Yo nomás vine nomás porque se me antojó. La razón por la que quieras. Hoy estás aquí porque Dios quiere comenzar un proceso en tu vida, o continuar un proceso en tu vida, o retomar un proceso en tu vida que probablemente lleva años estancado. Pero una cosa es bien importante que tengas en mente: no hay nada que puedas hacer que te haga aceptable delante de Dios. Nada. Así como el éxito de Jacob se le atribuye a Dios, porque Jacob no hizo nada. O sea, Jacob lo único que dijo fue un día: pues va, Dios, te creo, vamos a darle en esto. Pero la vida de Jacob está llena de errores. Así como el éxito de Jacob se le atribuye a Dios, yo quiero que tú te preguntes: ¿a quién le atribuyes tu éxito? ¿El poquito éxito que tengas o el mucho éxito que tengas? Ninguno de los que está aquí es un fracasado total. Seremos medio fracasados, y me incluyo. Fracasamos y fallamos, pero el fracaso no me hace un fracasado. El caer no me hace un pecador. El fallar no me quita lo santo. El equivocarme no me quita mi justificación ante Dios. Pero eso no es por mí, es por Dios. Mi éxito se lo atribuyo a Dios. Jacob fracasó y tropezó. Y sabes algo, tú y yo vamos a fracasar y nos vamos a caer. Pero son esos errores y esos fracasos que se repiten a veces con demasiada frecuencia, los que tenemos que abrazar y levantar y corregir, porque el día que no te levantes, en ese momento ya perdiste la batalla. Dios lo que está esperando es que nos levantamos. ¿Y qué pasa cuando, o qué provoca que yo deje de levantarme? Cuando dejo de confiar en Dios, cuando dejo de ser guiado por el Espíritu Santo, cuando dejo que ese pecado, que esa humanidad, que ese deseo que está en mí, que lo sé, cuando dejo que eso tome el control. Si tú dejas que el pecado, la tentación, el ego, la tristeza, la melancolía, el ego, todas esas cosas tomen el control en lugar de tu fe, ahí estás perdido. Entonces, hoy quiero que cierres tus ojos y que con agrado abracemos la disciplina de Dios y nos levantemos y le digamos: Dios, gracias. Entonces cierra tus ojos, por favor. Dios, gracias. Gracias porque no me dejas caer. Gracias porque puedo confiar en ti. Gracias porque sé que estás conmigo y sé que mis errores no me alejan de ti, Padre. Sé que mientras mi fe esté en el lugar correcto, tú me vas a ayudar, Padre. Deja que tu Espíritu Santo trabaje en mí. Hoy, Padre, hoy me quiero levantar una vez más. Hoy puede ser que esté enfermo, lastimado, sin trabajo, sin dinero, sin amor. No sé dónde estás tú el día de hoy. Pero ahí donde estés, voltea con Dios y dile: Padre, aquí estoy. Padre, ya quiero confiar. No sé cómo hacerlo. Ayúdame. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi confianza. Ayúdame a ser mejor. Dame sabiduría, dame entendimiento. Ayúdame a confiar en mi trabajo. Ayúdame a entender que mi trabajo contigo se potencializa, Padre, y que mi trabajo sin ti no sirve de nada.
Ayúdame a ver la riqueza como un resultado y no como una meta. Ayúdame a confiar en ti y amarte. Ayúdame a ser un hombre de fe que guía a mi familia. Ayúdame a ser un hombre de fe que da testimonio de lo que significa ser un hombre de Dios, un amante de Dios. Hoy quiero volver a empezar, Padre. Hoy quiero continuar el proceso a la santificación. Hoy sé y creo que te interesa más mi carácter que mi comodidad. Y hoy me aferro a la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie.